gracias. Dios los bendiga a todos, hermanos. Queremos felicitar en esta mañana a Ever, a Adriana, a Ana, a Luis, a Hugo, a Mariluz, a Elisa, a la hermana Ruth, a Araceli, al hermano Alejandro, a Delmar, a Oris, a Jenny, la familia Soto, a la hermana Luisa, al hermano Juan, a Yuri, a Darwin, a Daniel y al iPhone, que no sé quién es, la familia Funes, al host, Iglesia Adventista, y también al hermano Isaías, o sea, yo. Hermanos, queremos decirles a todos, Dios me los bendiga, Dios me los siga bendiciendo, Dios me los cuide, Dios me los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que esta mañana sea una mañana que nunca amanezca, una mañana que nos mantengamos conectados con el Señor, que procuremos cada día esforzarnos, que podamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida y también compartir con otros lo que el Señor nos da con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio, con nuestra familia, con nuestros bienes, con todo lo que Dios nos da. Que el Señor nos fortalezca a través de su Santo Espíritu y que podamos seguir adelante. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de algo bien importante. Es importante la obediencia a Dios, es importante realmente obedecer sus leyes, sus mandatos. Cuando nosotros desobedecemos tristemente, nosotros no vamos a encontrar respuesta a nuestras oraciones si nosotros persistimos de esa manera. Y lo vamos a ver hoy a través de un ejemplo en la Biblia. Es importante obedecer la ley de Dios. Muy importante. Es importante que nosotros estemos conectados con el cielo. Es muy importante. Quiero invitarlos para que una vez más busquemos la palabra de nuestro Dios y busquemos la dirección del Espíritu Santo. Señor Dios y Padre que moras en los cielos, te damos la honra y la gloria. Te damos, Señor, eh, para ti toda alabanza porque nos permites despertar, porque nos permites buscarte de mañana, porque, Señor, quieres transformar nuestras vidas. Ayúdanos para hablar de tu palabra y que no sean mis palabras. Úsame, Señor, conforme a tu divina y santa voluntad, y las palabras que escuchen mis hermanos sean tus palabras y no las mías. Gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero invitar a los hermanos para que vayamos allá a 1 Samuel 27, perdón, 1 Samuel 28:5. En algún momento eh, Saúl recibió una orden, Dios le dio una orden y él desobedeció esa orden. En algún momento Saúl quiso hacer lo que él quiso hacer. Saúl no entendió, no comprendió, no buscó, no quiso hacer lo que Dios le estaba diciendo y trajeron consecuencias graves, hermano, no solamente a su persona, a su familia, a su pueblo, a su, a su, a su gente que gobernaba. Y es muy triste encontrar esta historia en la Biblia, pero es una historia para que nosotros podamos comprender qué tan importante es la obediencia a Dios. Capítulo 28, versículo 5 dice, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Por más que Saúl se esmeró en encontrar respuesta en Dios, Dios no le dio respuesta. Ahora, hermanos, ¿será que Dios estaba siendo muy duro con él? ¿Será que Dios estaba molesto con Saúl?
¿Será que Dios estaba en una posición negativa en contra de él? Nosotros podríamos pensar de esa manera, pero la Biblia nos da respuesta a todas estas cosas. Llegó el momento que Saúl había colmado la copa, había derramado la copa, ya eran muchas cosas que habían hecho. Y hermanos, tengamos en cuenta esto, Dios es amor, incomparable, pero hay un límite para el ser humano donde el Señor permite que el ser humano haga todo lo que él decida hacer, y al final de esas decisiones hay consecuencias terribles y graves. Ahora Saúl está preocupado porque el Señor no le contesta, ni a través de los profetas, ni a través de la placa que tenían los sacerdotes en el pecho, que podían consultar también, ¿verdad? Había un sí o un no a través de eso. No había respuesta alguna. Así que este hombre se desesperó en buscar la respuesta, si iba a ir a la guerra o no iba a la guerra. Pero vamos a ver entonces qué fue lo que hizo él. Saúl había mandado a eliminar a todas aquellas personas que practicaban la brujería, o aquellos encantadores o las pitonisas, pero en algún momento él entonces hizo planes usando mentira, engañando, vistiéndose de otra manera para ir a una mujer que realmente tenía un espíritu del demonio y podía hacer hablar a las personas. Y cuando se encontró con esta persona, el versículo 11, esta persona le preguntó al rey Saúl: ¿a quién quieres que yo hable? Para este entonces Samuel ya había muerto. Y aquel momento cuando el rey le dijo: yo quiero que hable a Samuel, esta mujer pudo descubrir que era el rey quien estaba buscando una manera de cómo poder comunicarse con alguien. Y quiero llevar su atención, hermanos, al versículo 14, porque es interesante esto. Me gustaría haber tenido más tiempo, pero vamos a aprovechar al máximo. El versículo 14 nos dice la mujer vio a un personaje que venía, y entonces Saúl preguntó y dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene después de que ha hecho el conjuro y esas cosas. Viene un hombre, un anciano cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió, dice la palabra, que era ¿quién? Samuel. Cuidado, hermanos. Acuérdense que el enemigo de Dios engaña, es sutil y es poderoso, pero no más que nuestro Dios. Que el Señor lo reprenda, porque es un perdido, porque es un perdedor, y porque a través de Cristo nosotros tenemos victoria. Pero podemos caer en sus redes, podemos caer en sus trampas. Por eso Pedro dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero este rey, este hombre, estaba desesperado. Aquel mismo que ya mandado a eliminar o matar y que perseguía a estas personas, ahora estabas consultando a ellas. Y fíjense, hermanos, lo que sucede. El texto me dice que cuando Samuel viene, él entiende, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. No solamente había desobedecido a Dios, sino que ahora estaba reverenciando a un hombre que había muerto. Y nosotros entendemos y sabemos que los muertos nada saben, que los muertos nada oyen, que los muertos nada hablan. Entonces, este era un espíritu demonio o el demonio mismo. Entonces, vamos a ver qué pasa entonces aquí. Le hace reverencia de rodillas. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿era Samuel? Entendemos que no era, ¿verdad? ¿Por qué me has inquietado? Fíjense bien, hermano, las palabras que usa este supuesto Samuel: haciéndome venir. Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde.
mas ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Se le había dicho a Saúl antes lo que iba a suceder? Pues sí, se le había dicho que su reino había sido cortado, que ya no iba a ser más rey, que se había portado mal. Pero hermanos, cuando nosotros estamos pensando que hacemos lo correcto ante Dios, muchas veces estamos haciendo lo incorrecto y por eso hay consecuencias tristes y graves. Ahora este hombre consulta con un muerto y no solamente con un muerto que realmente no es el muerto, sino que es el mismo demonio. Su desobediencia lo lleva a esta situación y no solamente consulta, sino que le expresa su queja, sino que de una u otra manera él está expresando, mira, Dios ya no me escucha. Tengamos cuidado, hermanos, cuando nosotros estamos pensando que hacemos lo correcto, podríamos estar haciendo lo contrario y llevar una vida parecida a la que llevó este rey Saúl, el rey más grande, el hombre más grande de Israel, el más guapo, el más hermoso, el que sobresalía, dice la Biblia, pero que ahora había caído en un terrible pecado y el pecado lo había llevado a hacer muchas cosas. Versículo 16 encontramos y dice que entonces Samuel dijo, fíjense bien, hermanos, Samuel no es Samuel, ya dijimos, ¿verdad? ¿Y para qué me preguntas a mí? Satanás habla, Satanás conoce. Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Te pregunto yo, ¿realmente Jehová era enemigo de Saúl? ¿Sí o no? No, Jehová no era enemigo de Saúl. Saúl era enemigo de Jehová. Saúl se había apartado de Jehová. Saúl se había alejado de Jehová. Y por eso es que no habían oraciones contestadas. Por eso ya no se escuchaba más, porque se había alejado de Jehová. Pero en el momento de la tragedia quería que Dios escuchara sus plegarias. Quería que Dios le contestara. ¿No será que nos está sucediendo lo mismo a nosotros, hermanos? Pretendemos que estamos haciendo lo correcto, obedeciendo a Dios. Fíjense bien lo que sigue diciendo Samuel. Le dice, ¿acaso Jehová no es tu enemigo? Pero Jehová no era su enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Una vez más, ¿verdad? Aquí el espíritu demonio hablando, poniéndose o intentando ser Samuel. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Hermanos, yo quiero decirle que Satanás conoce nuestras debilidades, pero también él sabe cómo nosotros podemos triunfar. Por eso quiero invitarte a que dependas de Dios, a que busques de Dios, a que ores, a que hables con Él, a que estudies la palabra, a que la apliques a tu vida. Y entonces, dice el texto, resistid al diablo y él huirá ¿qué? De vosotros. Versículo 18, una verdad más que le dice el demonio a Saúl. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. El mismo demonio le está diciendo a Saúl qué fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó realmente, hermanos? Yo sé que esto lo sabemos, pero queremos recordar en el capítulo 15, versículo 2 y 3, nosotros encontramos de 1 Samuel 15, 2 y 3, encontramos un mandato que Dios le dio a Saúl en algún momento cuando él estaba empezando a reinar y le dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Versículo 3. Pues ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún
los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mas, sin embargo, Samuel no siguió la orden. Saúl no respetó el mandato. Saúl guardó lo mejor de los ganados, lo mejor de las vacas, le respetó la vida al rey Amalek, y entonces se quiso esquivar diciendo, es que el pueblo lo ha traído para ofrendar al Señor. Es que queremos hacer holocaustos. Hermanos, tengamos mucho cuidado cuando el Señor nos manda, cuando el Señor nos invita, cuando el Señor nos dice, haz o ve. No es lo que yo decido, no es lo que yo quiero, no es como yo quiero, es como quiere nuestro Señor. Entonces, como no obedeciste, le dijo el demonio a Saúl, a la voz de Jehová. Escucha esto, hermano. Es importante la obediencia, es importante la obediencia. A través de la obediencia yo represento fe a mi Dios o no represento fe. Como no obedeciste a Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto. Interesante. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente nosotros no obedecemos al Señor? Pues hay consecuencias, hermanos. Hay cosas y decimos, ¿y por qué el Señor por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué el Señor no me contesta? Yo espero que ninguno de los que estamos conectados en este momento estemos viviendo una vida de desobediencia o pretendiendo que estamos agradando al Señor y no lo estamos haciendo. Por eso muchas veces el Señor no contesta nuestras oraciones. Y aunque oremos y oremos y oremos y oremos, en la Biblia encontramos otro ejemplo. El rey David. El rey David oró, ayunó por aquel hijo y al finalmente el hijo no se salvó porque había una consecuencia de su pecado y se le dijo lo que iba a suceder. Quiero compartir contigo, hermano, unos textos más. Proverbios 28:9. Escuchen lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En otras palabras, su oración es rechazada. ¿Será que yo estoy realmente obedeciendo la ley de Dios? Y cuando nos referimos a la ley de Dios, hermanos, no me estoy realmente exactamente hablando de los 10 mandamientos. Es más que eso. La ley de Dios, lo que la Biblia nos dice. Pensemos en esto, analicemos en esto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, es rechazada, le desagrada a nuestro Dios. Nosotros como padres nos gusta que nuestros hijos sean obedientes y cuando nos piden algo, decimos, se lo merece. O a veces decimos lo contrario. Nos pide, se lo compramos, pero no muy gustosamente y decimos, es que no se lo merece. Pero aún así, se lo compramos. Muchas veces el Señor también tiene misericordia con nosotros, aunque no lo merezcamos. Pero hermanos, aquí hay un consejo. No apartes tu oído de la ley de Dios. Busca al Señor. Y Proverbios 15:8. Fíjense lo que me dice Proverbios 15:8, hermanos. Un poquito más claro también con respecto a esto. El sacrificio, escuchen esto, hermanos. El sacrificio de los impíos es abominación ¿a quién? A Jehová. Mas la oración de los rectos es que su gozo. Hay alegría para Dios cuando tú y yo respetamos su ley y vamos a él. Hay alegría, hay gozo.
Pero dice el Señor que los sacrificios de los impíos es abominación a Jehová. Te pregunto en esta mañana, ¿tu sacrificio trae alegría a Dios? ¿Tu oración le trae gozo a Dios? Meditemos, hermano, en esto. Si tú sabes, tú te conoces, si Dios te conoce, si hay cosas que estás haciendo y que solamente tú las sabes, yo te pido en el nombre del Señor en esta mañana que las pongamos en manos de Dios y que hablemos con Dios para que el Señor nos ayude. Quiero regresar una vez más a Samuel capítulo 28 y versículo 19. Y no solamente, hermanos, el demonio le dice a Saúl lo que va a suceder o lo que le está pasando, la razón por la cual está el Señor no lo oye, no le contesta su oración, sino que también el demonio sabe y le dice en el versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Qué tristeza, qué pena saber que mi actitud, mi desobediencia, no solamente me afecta a mí, sino que afecta a mis hijos, afecta a aquel pueblo que Dios amaba. Hermanos, si perder una guerra en aquel entonces era terrible, hoy también es terrible, pero perder una guerra era el gran Saúl, el que Dios escogió, el que Dios ungió. Pero hermanos, estamos de acuerdo que Dios no hizo robots, Dios hizo personas con libertad para decidir por Dios. Por eso es que es importante que nosotros dependamos, buscamos la guía de nuestro Dios. También contigo en manos de los filisteos tu pueblo será entregado. Y fíjense lo que dice, hermano, la siguiente parte. Y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Mañana tú vas a ser muerto, Saúl, y vas a estar conmigo. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Qué tristeza, qué dolor. Y fue así, hermanos. Así sucedió. Quiere decir entonces que cuando el Señor nos manda y nos pide algo, el enemigo también toma nota y escribe y observa a ver qué va a pasar. Y cuando nosotros cumplimos, pues le damos bofetadas a este ser que nos quiere destruir. Pero cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, él se mofa. Y no solamente se mofa, sino que él nos echa en cara las cosas que desobedecemos. Por eso es importante, hermanos, que meditemos, que busquemos, que analicemos nuestra vida y podamos ponernos en las manos de Dios. Cierro, hermanos, con esta lectura que la encontramos allá en la revista de Review and Herald el 26 de marzo de 1889. Aquellos que procuran ser fieles a Dios deben negarse mucho de los placeres mundanos. Para empezar, placeres mundanos. El enemigo entra sutilmente y muy despacito. Su camino puede ser cortado, como lo fue el de Saúl, y su obra puede ser estorbada por los enemigos de la verdad. Pero no hay ningún poder capaz de cerrar la puerta de comunicación entre Dios y sus almas. ¿Escucharon esto, hermanos? Entonces, ¿quién fue realmente que cerró la comunicación entre Dios y Saúl? Para que lo mediten. No hay ningún poder capaz de cerrar la puerta de comunicación entre Dios y sus almas. El cristiano mismo puede cerrar esta puerta por indulgencia en el pecado, por jugar con el pecado
o por rechazo de la luz celestial. Puede apartar sus oídos del mensaje de verdad y mediante este procedimiento corta la conexión entre Dios y su alma. Hermanos, dice el Señor, creed en mí y seréis prosperados. Creed en mis profetas y también seréis prosperados. Es tiempo que sigamos adelante. Es tiempo que dejemos lo que tenemos que dejar y ponernos en la mano de Dios. Todos los días tenemos el extraordinario privilegio de conectarnos con Cristo. No decimos amén, hermanos. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí. Quien ha abierto una puerta delante de nosotros. No nosotros, es Dios que la ha abierto. Todo el cielo está a nuestras órdenes. Si somos hijos obedientes de Dios, obtendremos diariamente una medida de gracia. Esto es bien interesante lo que viene. No importa qué tentaciones o dificultades, hermanos, escuchemos esto, o persecuciones nos sobrevengan, no debemos desanimarnos. Ni los seres humanos, escuchen hermano, yo alabo al Señor por esto, ni los seres humanos, ni Satanás pueden cerrar la puerta que Cristo ha abierto para nosotros. The Review en Giral, 26 de marzo de 1889. Cuando yo decido, el Señor ha abierto esa puerta y nos está esperando. Pero si yo decido por el mundo, esas cosas me van a hacer que esa puerta se vaya cerrando. Pero dice esta lectura que ni el ser humano ni Satanás pueden cerrar esa puerta cuando yo decido por Dios. Hermano, quiero invitarte una vez más para que obedezcamos y busquemos y dejemos que el Señor guíe nuestras vidas. Quiero invitarte para que ores conmigo. Mi Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos invitas a tener una relación especial contigo, a abrir nuestra mente, poder expresarnos, Señor, poder escuchar tu palabra y tener una relación firme y fuerte. No permita, Señor, que nuestras propias decisiones nos alejen de ti. Que tu Santo Espíritu nos corrija y que podamos triunfar en esta vida donde hay mucha tristeza, donde hay dolor, y que nuestras oraciones puedan ser llevadas por tu Santo Espíritu al cielo como una ofrenda y te puedas gozar, Señor, cuando tu pueblo te ora. Porque tu palabra dice que te gozas de la oración de los justos. Señor, perdona si hemos sido duros y desobedientes contigo. Que la gracia de tu Santo Espíritu nos dirija hoy y siempre. Bendice a tu pueblo que está conectado y a los que no se pudieron conectar, Señor, pero que lo hacen constantemente, que lo puedan hacer. Que tu nombre sea enaltecido y tu palabra haga cambio en nuestras vidas a través del poder, a través del Santo Espíritu. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.